I'd like to personally thank you for tuning in to this broadcast. At Highview Baptist Church, we exist to lead people to know and follow Jesus. We're so thankful that you're taking the time to dig into God's Word with us, and we'd encourage you to check Highview out more on our website at highview.org. We hope and pray that the Lord is speaking to you in and through His Word, and that you truly will come to know and follow Jesus. Vamos a sentarnos y si pueden abrir sus Biblias en Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Mientras llegan a Proverbios 29, 18, voy a estar orando. Señor, esta es tu iglesia, Señor. Tú nos pastoreas. Somos tuyos. Somos tus discípulos, somos tus ovejas. Señor Jesucristo, tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pastoréanos, Señor. Ayúdanos a ver juntos la misma visión, enfocada en Cristo, en tu gloria, en la gran comisión, en la palabra, enfocado donde tú quieres que nos enfoquemos. Danos sabiduría, discernimiento y amor los unos por los otros, Señor. Te pido que el día de hoy avives en nosotros una pasión renovada por tu cuerpo, por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el mensaje de hoy se llama Restaurando la Visión, así como se llamaba la serie de Nehemías, porque yo creo que está muy conectada. De hecho, en nuestra planificación de predicación estaba muy conectada con Nehemías, con todo lo que hemos estado estudiando en el libro de Nehemías. Algo interesante que recordar el día de hoy es que hace 2 años, específicamente hace 2 años, un domingo, hace 2 años, estábamos aquí. Si tú estuviste aquí hace 2 años, gloria a Dios. Estuvimos aquí celebrando algo muy importante que estaba pasando con nuestra iglesia. Y es que estaba cambiando el nombre de nuestra iglesia a Highview en español, Iglesia Bautista Highview en español. Tengo algunas fotos para recordar un poquito qué estaba sucediendo en esos días, ¿no? Hace 2 años. Es una memoria muy bonita, ¿no? En el que nosotros estuvimos juntos aquí celebrando, juntos recordando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasos vamos a tomar? ¿Qué es el futuro para nuestra iglesia? Y estuvimos hablando incluso en los servicios en inglés acerca de Highview en español. Hace 2 años exactamente. Es un bonito recuerdo porque muchas cosas han pasado hace 2 años. Hace 2 años dimos esas camisetas gratis. Y hoy vas a recibir una camiseta gratis. Igual, no creo que alcance para todos, pero por lo menos a quien alcance, de niños, adultos y todas las tallas que hay ahí, al final del servicio. Simplemente para recordar que Dios ha estado haciendo algo con nosotros. Es bonito recordar fechas específicas así porque nos ayudan a entender, ok, no ha pasado mucho tiempo. 2 años es nada. ¿Cuántas cosas han sucedido? La palabra de Dios en Proverbios 29, 18, como tienen en su Biblia, dice en la Nueva Versión Internacional, donde no hay visión, el pueblo se extravía.
Dichosos los que son obedientes a la ley. Y Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Una iglesia saludable necesita una visión clara, ¿verdad? Un lugar donde reina el desorden y la anarquía está destinado a autodestruirse. Se va a autodestruir tarde o temprano. Ahora, por eso es importante tener el día de hoy, este domingo, un tiempo de recordar nuestra visión. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Y yo quiero abrir mi corazón y que veas cuál es la necesidad que yo vi. ¿Con qué ojos yo me acerqué aquí? ¿Y por qué precisamente hacemos lo que hacemos en esta iglesia? En los servicios, durante la semana, qué cosas enfatizamos. Ahora, solo hacemos esto una vez al año, como les dije, porque usualmente predicamos expositivamente libros de la Biblia y nos enfocamos en el texto bíblico. Pero eso está totalmente conectado con Nehemías y quizá podrías decir que es una conclusión a nuestra serie de Nehemías, porque Dios le dio a Nehemías una visión. No estoy refiriendo a un sueño o a que vio como el apóstol Juan en Apocalipsis vio una visión. No, estoy hablando de que Dios le dio a Nehemías una visión, es decir, una dirección clara de lo que debía hacer para restaurar las murallas de Jerusalén. Sin embargo, antes de ver esa visión que vamos a profundizar el día de hoy, antes de ponernos a restaurar la visión, primero tienes que entender el contexto de esa visión. De hecho, si tú recuerdas el primer capítulo de Nehemías, ¿qué es lo que más se enfatiza? El problema que estaba enfrentando, la necesidad que había. Cómo Nehemías se entera de este problema, esta necesidad que hay, y llora profundamente. Hay algo terriblemente que quebranta su corazón y es un corazón lleno de amor por la gloria de Dios. Y cuando ve eso que está mal, Dios le da una visión, una dirección clara para saber qué hacer. Por ejemplo, nuestra hermana misionera estaba recordándonos que en uno de esos países donde estaba había una necesidad increíble de educación para los niños. Y eso quebró su corazón, ¿no? En ese contexto de necesidad, de quebrantamiento, es que Dios le da una dirección. Vamos a construir una escuela para esos niños. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este mensaje, vamos a tener dos partes. Primero, ver la necesidad que hay. Y es una necesidad que te va a doler quizá. Quizá te va a enojar. Pero está ahí y no podemos ignorarla. Y la segunda parte vamos a ver la visión que Dios ha puesto en mi corazón. Así que primero analicemos la crisis que hay en iglesias hispanohablantes. Voy a usar mucho esta palabra hispanohablantes, porque yo no estoy hablando de iglesias hispanas. Yo no estoy diciendo, esta no es una iglesia hispana. Nosotros tenemos una cantidad grande de miembros que no son hispanos. ¿Ya? Tenemos personas que son de Corea, por ejemplo, o incluso de aquí de Estados Unidos. Pero el idioma en el que nos manejamos es español, es decir, hispano hablante. Tenemos más de 20 países aquí, de hecho, en un grupo tan pequeño. Sin embargo, hay una crisis en iglesias hispanohablantes. Ahora, yo no estoy diciendo que las únicas iglesias que están en crisis son hispanohablantes. Sin embargo, yo no me he puesto a estudiar y tampoco es mi énfasis, mi interés en analizar
cómo están las iglesias de África o las iglesias chinas o las iglesias angloamericanas aquí. Pero lo que sí he podido ver es la necesidad que hay en iglesias en español, en todo el mundo y en nuestra región. La verdad es que muchas personas y muchas familias han sufrido gravemente por causa de iglesias infieles, corrompidas o desviadas, y nosotros tenemos que analizar bien esta situación a nuestro alrededor. Y ojo, otra vez te voy a recordar y te voy a advertir. Esto no va a ser algo bonito. Cuando un doctor te dice tienes cáncer y por cierto también neumonía y por cierto también diabetes, no es algo bonito, pero es necesario y es la verdad. Así que yo he podido identificar a través de los años por lo menos 8 crisis que enfrenta la iglesia hispanohablante en nuestra región y más allá. En nuestra región y más allá. Primero, hay una crisis de predicación bíblica en iglesias hispanohablantes, ¿verdad? Como decía Martin Lloyd-Jones, la predicación es la tarea principal de la iglesia. Cuando la predicación está en crisis, todo está en crisis en una iglesia. En muchas iglesias hispanohablantes no se enseña la palabra de Dios con precisión y con seriedad, viendo el texto bíblico en su contexto para aplicarlo adecuadamente a la vida de las personas. Es decir, no hay predicación expositiva. Quizás estos son términos un poco nuevos para ti. ¿Qué es eso de predicación expositiva? Bueno, es la predicación que se enfoca en el texto bíblico, en su significado y expone lo que está ahí cuidadosamente y busca aplicarlo adecuadamente a nuestras vidas. Ahora, los predicadores usualmente en iglesias enfermas, en iglesias en crisis en la predicación, no hacen un esfuerzo arduo por profundizar, por estudiar el texto bíblico, por explicarlo, por aplicarlo. Y esto viene de otro problema que es antiintelectualismo, y el hecho de que trabajar duro significa que yo estoy sudando allá afuera en el sol. Pero si estoy sentado, enfocándome, profundizando, estudiando, muy pocas personas lo ven como trabajo duro. Trabajo duro. Ahora, la predicación que hay en muchas iglesias hispanohablantes, lamentablemente y con mucho dolor, no está basada en el texto y está basada en quizá nuevas revelaciones, quizá nuevas ideas, quizá un sueño que se tuvo, algo que haya inspirado al pastor o al predicador a hablar. La mayoría no tiene un tiempo significativo de preparación cada domingo, para predicar cada domingo. Eso es una crisis, y es una crisis, otra vez, muy triste, pero yo quiero que en cada una de estas 8 crisis que yo estoy mencionando, tú simplemente te hagas la pregunta, ¿es esto cierto o no? Eso es todo. No tienes que tomar mi evaluación, pero por lo menos preguntarte, ¿es esto cierto? Segundo, hay una crisis de confiabilidad en las iglesias hispanohablantes. Quizás 2 de las razones principales por las que se ha perdido el respeto y la confianza por iglesias hispanohablantes es, primero, que la gente no confía en las iglesias hispanohablantes porque no se administra el dinero con cuidado y con integridad. Una y otra vez se escucha la misma historia del pastor o del diácono o del líder que se llevó todo el dinero de la iglesia.
La primera razón de tener una crisis de confiabilidad en nuestro contexto tiene que ver con una falta de cuidado, de integridad en el manejo de las finanzas. Y segundo, la gente no confía muchas veces en iglesias hispanohablantes porque se lidera con constante manipulación o con autoritarismo. En vez de que se lidere con el texto bíblico, como ya les he dicho muchas veces, Jesucristo es el pastor de la iglesia y los líderes de la iglesia, el pastor o los demás líderes, son líderes en la medida en que administran el liderazgo de Jesucristo. ¿Y cómo lo administro? ¿Dónde obtengo lo que Jesucristo está diciendo? En las Escrituras. Por lo tanto, somos administradores de la voluntad revelada de Cristo a su iglesia constantemente. Pero esto no sucede en muchas iglesias hispanohablantes, sino que hay manipulación o autoritarismo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque yo soy el pastor. Por eso hay una crisis de confiabilidad, ¿verdad? No se confía en una iglesia hispanohablante. De hecho, he conversado con muchas personas que con sinceridad me han dicho, es que no sé, estoy pensando, la verdad no manejo muy bien el inglés, pero prefiero ir a una iglesia en inglés. ¿Por qué? Por una crisis de confiabilidad. No porque sea mejor para ti, necesariamente. Puede ser que sí. Pero es porque no se puede confiar muchas veces en iglesias hispanohablantes. Eso tiene que cambiar. Tercera crisis. Hay una crisis de estabilidad en iglesias hispanohablantes. Muchas iglesias hispanohablantes en Estados Unidos son inestables, es decir, son frágiles. Siempre están al borde de la quiebra. Pronto se va a desboronar todo. Pronto va a dejar de existir. Algunas veces duran, ¿verdad?, de 3 a 5 años máximo antes de colapsar. Aquí en Estados Unidos. Ahora es común asumir que la iglesia hispanohablante en Estados Unidos no durará mucho tiempo. O peor aún, que sí se mantendrá en pie, pero que abandonará pronto su fidelidad bíblica. Lo cual es peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay estabilidad en iglesias hispanohablantes? Bueno, tengo 4 razones. Primero, porque la corrupción y la inmoralidad del liderazgo puede destruirla fácilmente. Por eso es inestable, es frágil. Segundo, porque los miembros no hacen un compromiso con pertenecer a una iglesia y comprometerse ahí a largo plazo. Tercero, porque los miembros y a los líderes les falta compromiso de ofrendar y diezmar para que la obra sea estable y no esté constantemente en crisis al punto de la desaparición. Y cuarto, porque hay constante mudanza, y esa es la realidad de Estados Unidos, los hispanos en Estados Unidos, mudanza hacia otro trabajo, hacia otro país por situaciones migratorias, y eso quizá nunca va a cambiar en este país. No lo sabemos, pero es un desafío que debemos tomar en cuenta y es un desafío que hace a las iglesias hispanohablantes frágiles e inestables. Ahora, esta ciudad necesita iglesias hispanohablantes saludables, que sean estables, sólidas, firmes. Cuarta crisis, hay una crisis de mediocridad en iglesias hispanohablantes. Y esto es tan vergonzoso y humillante de decir, pero eso no es una paradoja, esta realidad en muchas iglesias. Porque los hispanos en Estados Unidos, hasta donde yo estoy enterado, tienen una fama de ser buenos trabajadores. Es decir, no mediocres,
por lo menos en Estados Unidos. Porque cuando vienen a Estados Unidos, vienen a trabajar. Y lo hacen bien. Y le ponen todo su enfoque y su esfuerzo. Es decir, cuando vienen a Estados Unidos, tienen una cultura de excelencia. Pero qué paradoja es, ¿no? Que en las iglesias no se ha tomado con esa misma seriedad como el trabajo. Hay mediocridad. Es común escuchar que en muchas iglesias hispanohablantes las predicaciones son mediocres, la gente llega muy tarde, hay desorden, nadie se compromete, pocos quieren servir, pocos quieren compartir el evangelio y pocos quieren estudiar la Biblia a profundidad. ¿Cómo puede ser? Eso debe cambiar. No podemos seguir permitiendo mediocridad en la casa de Dios como si fuera aceptable. Quinta crisis, hay una crisis de santidad en iglesias hispanohablantes. Ahora, hay dos extremos bien interesantes. Dos extremos que se oponen en esta crisis de santidad en las iglesias hispanohablantes. Primero, están las iglesias que son muy permisivas y tolerantes al pecado. Es una crisis de santidad. Y luego están las iglesias que son legalistas, que no es lo mismo que santidad, porque es establecimiento y seguimiento y establecimiento de reglas humanas, no bíblicas, no para la iglesia de Jesucristo. Y en estas dos se pierde la verdadera santidad bíblica, que es casi desconocida, de la que hemos hablado una y otra vez aquí en la iglesia, cuando estudiamos Efesios, cuando estudiamos Tesalonicenses, cuando estudiamos Gálatas, que la verdadera santidad es el gozo máximo de un creyente, de un cristiano. Como los antiguos cristianos, los antiguos puritanos decían, la oración más constante que había en su vida es más santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacerme más gozoso. Pero ¿qué significa eso? No significa, otra vez, que vamos a dejar de usar maquillaje las mujeres, ¿verdad? Que ya no se va a poder usar pantalón, que jamás vamos a tomar vacaciones como familia, porque eso es del mundo. Y por lo tanto eso me hace más feliz. No, eso no es lo que querían decir. Están hablando de un deleite en Dios tan grande que purifica lo que nosotros deseamos y nos lleva a incrementar en aquello para lo cual Dios nos creó. Dios nos creó para Él, Dios nos creó para conocerle, Dios nos creó para disfrutar de Él, de su palabra, de amar, de todo lo santo, lo puro, lo bueno, de la paz que viene de seguir a nuestro Señor. Es un mar de deleite la santidad. Y el pecado es caminar en miseria tras miseria tras miseria y autodestrucción. No hay nada bonito acerca del pecado. Ese tipo de santidad que se vuelve una pasión latente en el cristiano, de decir yo quiero más de Dios en mi vida. Hay una crisis de santidad en las iglesias hispanohablantes. Sexta crisis que hay una crisis de liderazgo bíblico en iglesias hispanohablantes. Ya lo mencioné varias veces, pero es importante ponerlo en su propia categoría. Porque la verdad es que las debilidades de liderazgo se ven reflejadas en la iglesia. Y las fortalezas de liderazgo se ven reflejadas en la iglesia. Entonces, gran parte de la responsabilidad de la crisis que hay en iglesias hispanohablantes se halla en que hay una crisis de liderazgo en iglesias hispanohablantes. Lamentablemente hay más y más pastores y líderes que son pasivos o manipuladores o dictadores o mediocres o inmorales o legalistas, y eso se ve reflejado en las iglesias. Séptima crisis, hay una crisis
de discipulado bíblico en las iglesias hispanohablantes. Es decir, se cree que la Gran Comisión es tener estas conversaciones de 5 minutos con personas, y si esta persona dice, ok, sí, abro mi corazón a Jesús, ya, terminé la Gran Comisión con esta persona, voy con otra persona. El texto bíblico no dice eso. La palabra de Dios en Mateo 28, del 18 al 20, Jesucristo envía a sus discípulos a hacer discípulos. La palabra discípulo significa alumnos. ¿Cómo puedes hacer un alumno hablándole 5 minutos y más nunca volverlo a ver? Alumnos del Señor Jesucristo que aprenden a obedecer, que se identifican con Él por medio del bautismo de una forma trinitaria en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que siguen toda la vida a Jesús, caminando con Él, obedeciendo todo lo que Él ha mandado. Eso es hacer discípulos. Y hay una crisis de discipulado bíblico en iglesias hispanohablantes. Conocer y seguir a Jesús involucra toda la vida, todas las áreas de la vida, y no solo una conversación de 5 minutos. Por último, 8, hay una crisis familiar en iglesias hispanohablantes. Es decir, hay una constante, y yo no estoy hablando de amor a la familia, muchas veces hay una idolatría a la familia, pero lo que estoy hablando es que hay una desconexión dentro de las familias entre la vida de la iglesia y la vida de la familia. Y decir, bueno, en la iglesia estamos muy bien, pero mi matrimonio se va abajo y se destruye de lunes a sábado, ¿no? Yo sirvo mucho al Señor. Mira, estoy en la iglesia de lunes a viernes, pero jamás tomo tiempo para conversar con mi esposa, para servirle, para amarle. No tengo tiempo para discipular a mis hijos. Eso es una desconexión. Eso no debe pasar en un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Otra vez, porque conoce y sigue a Jesús en todas las áreas de su vida. Muy bien, eso es la terrible crisis, la terrible situación que hay en nuestra región y más allá, por supuesto, a la que el Señor me trae acá. Yo me mudo acá y empiezo a ver que esa es la realidad más común en nuestra región entre iglesias hispanohablantes, que por cierto es tan paradójico otra vez, porque en iglesias angloparlantes o que hablan inglés, esta ciudad tiene de las mejores iglesias en inglés que hay en el mundo, y ya. Tiene un gran número de muy buenas iglesias bíblicas, saludables, cristocéntricas. Pero veo que hay una contradicción total en el aspecto de habla hispana. Por lo tanto, vamos a la segunda parte de este mensaje, y es, frente a esa crisis, Dios nos ha dado una visión para nuestra iglesia local. Ante tal crisis, Dios debería quebrantar nuestros corazones. Porque recuerden, eso no son proyectos de diferentes personas, es la iglesia del Señor Jesucristo, que compró con su propia sangre. ¿Cómo no vamos a amar a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo no nos va a quebrantar ver que el reino de Dios visible en esta tierra está en esa condición en nuestra región? Y la única forma de hacer algo al respecto no es con la fortaleza humana o con la sabiduría humana
o con decir tengo todas las soluciones humanas. La única solución de traer salud a las iglesias de la región es dejar que Jesús sea el que lidera a las iglesias. ¿Y cómo Jesús lidera a las iglesias? A través de su palabra. Y pastores y líderes que se someten a su palabra. Por eso, nuestra visión es primeramente cristocéntrica y bíblica. Cristocéntrica y bíblica. Se puede resumir con la frase de Highview, que está ahí afuera, está en todos lados. Nosotros existimos para dirigir a todos a conocer y seguir a Jesús. En otras palabras, queremos ser discípulos de Jesús y queremos que todas las personas se vuelvan discípulos de Jesús, verdaderos discípulos. Queremos que todos estén bajo la salvación y el liderazgo de Jesús. Ahora, alguna vez alguien dijo algo importante, ¿no? No existe una iglesia saludable si no hay miembros saludables. Es decir, la salud de esta iglesia y de todas las iglesias también depende de la salud individual que tú tienes en tu vida espiritual. ¿Eres o no eres tú un discípulo de Jesús? ¿Te sometes o no te sometes tú al señorío de Cristo, a las instrucciones de Jesús? ¿O vives una vida como si la vida que vives fuera tuya? Si eres cristiano, si tú crees y dices y afirmas que tu vida es tuya, estás condenado y necesitas un Salvador. Porque no existe ningún cristiano salvo en este mundo que su vida le pertenezca. Nuestra vida ha sido comprada por un precio, ya no vivimos nosotros. Y por cierto, esto es lo que dice nuestra camiseta de Highview en español, en la parte de atrás. Mi vida no me pertenece, he sido comprado por un precio. Somos de alguien más, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Así que vamos a ver la visión que hay para nuestra iglesia. ¿Cómo yo veo que se tiene que enfrentar este problema en nuestra región? Bueno, en nuestro caso específico, en nuestro caso particular, en nuestro contexto, con nuestros recursos, con nuestra ubicación, con la gente que tenemos, es primeramente ser nosotros una iglesia que se somete a Jesucristo. Comenzar a vivir como deseamos ver que suceda en todo el mundo. Es decir, si no comienzas en tu propia casa, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Pero nuestra visión debe considerarse en dos partes. Porque Jesucristo nos discipula como discípulos personales, como individuos y como congregación. Entonces, nuestra visión toma en consideración ambos aspectos. Dos caras de una misma moneda. Y aquí les voy a poner una imagen que resume todo lo que voy a seguir diciendo en este mensaje. Y es la visión para conocer y seguir a Jesús como discípulo personalmente y para conocer y seguir a Jesús como iglesia. Vamos a comenzar con el primero, que es el azul. Conocer y seguir a Jesús genuina y bíblicamente transformará todas las áreas de tu vida. Y esto es algo que tú tienes que constantemente estar examinando en tu vida. Debes vivir con Jesús, con su presencia. Recuerda que en Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús está contigo ahora mismo. Y el día de mañana, cuando estés en tu trabajo y tú digas, ¿qué es lo que Jesús me pide hacer?
síguele, conócele y síguele ahí mismo porque Él está contigo. Vive una vida tal que tú estás caminando consciente de Él en todas las áreas de tu vida. Y yo quiero resumir todas las áreas de la vida en 3 responsabilidades que tenemos. Primero, tu vida personal. Luego tu vida eclesial y luego tu vida misional. Espero que ahí estén todas las categorías. Primero tu vida personal. Mateo 16:24, Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay un morir al yo y hay un seguir a Cristo en todas las áreas de mi vida personal. Pero esta invitación que Jesús hace es individual, por cierto. Si alguno ¿quieres? Ven en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Seguir a Jesús implica todos los elementos personales, como tu tiempo a solas con Dios. ¿Haces tu devocional o no? ¿Lees tu Biblia todos los días a solas con Dios? ¿Oras? ¿Estás orando? ¿Estás adorando al Señor? Quizás estás cantándole. También incluye tu sexualidad, tu soltería, tu matrimonio, tu familia. Tu vida personal incluye amar a tu esposa, amar a tu esposo, discipular a tus hijos. Incluso incluye ser un buen amigo. Todo lo que sea en tu forma de vivir. Pero también incluye tu carácter, es decir, la forma en que te comportas en el trabajo, la integridad que tienes en tu trabajo, la integridad que muestras estudiando, cómo te comportas en el supermercado, qué haces cuando vas al cine. Es tu carácter, es quién eres, es toda la forma en la que tú vives como una persona individual. Estás siendo discipulado por Jesús. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si voy a pedir comida rápida en algún lugar y se tardan, y yo recuerdo que mi carácter no es mío, yo he muerto, ahora todo lo que hago es como un esclavo de Jesucristo, como un siervo de Jesucristo en todas las áreas de mi vida personal. Y esto lo hablé hace unos días atrás, pero quería recordarlo con estas preguntas que voy a decir rápidamente porque ya se las había dicho hace unos días. Examina tu vida personal con estas preguntas, ¿ok? ¿Estoy siendo un esposo amoroso, una esposa respetuosa o, si no estás casado, un amigo fiel? ¿Hago devocionales personales diariamente? ¿Hago devocionales familiares frecuentemente? ¿Tengo momentos de estudio profundo de la Biblia? ¿Estoy honrando a Dios en mi sexualidad? ¿Estoy mostrando ética laboral en mi trabajo o ética académica en mis estudios? Esa es tu vida personal. Vamos a la vida eclesial. Seguir a Jesús no es esta frase: yo, mi Biblia y Dios. Ahí vamos, eso es seguir a Jesús. No. Increíblemente no. Aunque la mayoría de los cristianos piensa eso en nuestra época. Eso es un fruto de nuestra época, no de la Biblia. La Biblia menciona a cristianos siempre en un contexto de unidad con otros, con un grupo específico de discípulos, es decir, una iglesia local. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios también ama a su hermano.
Jesús en Juan 17 habla de Señor, está orando con el Padre y le dice: Señor, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo cree cuando ve, por cierto, la unidad y el amor que hay entre los cristianos, como el cuerpo de Cristo. Un verdadero discípulo de Jesús no puede decir que es fiel a su Señor si no está fuertemente comprometido con una iglesia local en particular. Es fácil, ¿verdad?, decir: yo soy fiel al Señor, yo amo, este versículo dice que ame a mi hermano, yo amo a todos los cristianos del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y con cuál estás comprometido? Y día tras día, semana tras semana, año tras año estás constantemente con él. Bueno, ninguno, pero yo amo a todos los cristianos del mundo. Bueno, el versículo también dice: a tu hermano al que tú ves y no lo estás viendo, por cierto. Es decir, tienes que comprometerte con una iglesia en particular, no saltar a 10 iglesias o congregarte en 10 iglesias cada domingo. Eso incluye tu conexión con la iglesia local, tu compromiso, tu oración, tus ofrendas, tu servicio, tu estima, tu amor por la iglesia local. Debes tener un firme compromiso con congregarte e invertir en los miembros de la iglesia, en los pastores, en servir en algún ministerio. Y por eso es que nosotros como iglesia hacemos tanto énfasis en la membresía y en instrucciones específicas para los miembros de la iglesia. Ahora examina tu vida eclesial con estas preguntas. Primero, ¿soy miembro de una iglesia? ¿Estoy realmente comprometido, unido, me he entregado a un grupo de discípulos? Segundo, ¿soy fiel en congregarme los domingos y en asistir a las reuniones de miembros? ¿Estoy sirviendo en algún área de la iglesia? O por lo menos estoy hablando con el pastor para poder servir en algún área de la iglesia que haya necesidad. Estoy aprovechando las diferentes reuniones semanales, por ejemplo, hombre fiel, mujer virtuosa. ¿Estás activamente luchando contra la tentación de murmurar? Que es una tentación eterna en todas las iglesias que han existido por 2000 años de cristianos. ¿Estás activamente luchando contra la tentación de murmurar contra tu iglesia? ¿Estoy comprometido en ser generoso, en ofrendar y en diezmar? ¿Estoy orando por otros miembros y por otros pastores? ¿Y por los pastores? ¿Estoy intencionalmente profundizando en mis relaciones con miembros de la iglesia? ¿O me quedo apartado y pienso que eso está bien? Eso no está bien. Debes ser intencional en profundizar en tus relaciones con otros miembros de la iglesia, porque el Señor Jesucristo te está discipulando. Y por último, tu vida misional como individuo. Mateo 28, por supuesto, la gran comisión. El Señor le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa área incluye la forma en la que te relacionas con personas incrédulas, personas que no son creyentes, personas que conoces, o personas que son muy nuevas en la fe y necesitan ser discipuladas. Un discípulo hace discípulos, es decir, busca enseñar el evangelio a otros. Ahora, examina con esas preguntas tu vida misional. ¿Conozco el evangelio bíblico con precisión? Jamás vas a poder tener una vida misional si no comprendes el evangelio. Por cierto, nosotros tenemos una frase que resume el evangelio que todos los miembros memorizamos. El evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Si te arrepientes y crees en Jesús, Dios te salvará.
¿Conoces esa frase? ¿Conoces el Evangelio? ¿Puedes profundizar bíblicamente en su significado? Segunda pregunta, ¿estoy enseñando el Evangelio a mis familiares no creyentes? A mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis tíos, mis primos o compañeros de trabajo o de estudio. ¿Estoy orando por oportunidades de evangelismo? Hazte esa pregunta. ¿Estás orando por oportunidades de enseñar el Evangelio a otro? ¿Estás orando por las misiones? ¿Estás invirtiendo en capacitar a otros creyentes? ¿Estás usando tu hogar para que otros vengan a conocer a Jesús? Esa es la visión para tu vida personal como discípulo. Y constantemente, cada día puedes ver en qué área estoy desbalanceado, porque todas las áreas tienen que estar ahí. Un cristiano no puede vivir con dos áreas, porque es una mesa de 3 patas, que si le quitas una, se va para abajo toda la mesa. Vamos a ver la segunda y terminamos. Y es conociendo y siguiendo a Jesús como iglesia. No solo como un discípulo individual, sino como el grupo de discípulos específicos, una iglesia local. Específicamente, recordando la necesidad que tenemos en nuestra región, la necesidad que estudiamos al principio de este mensaje, nuestro contexto necesita una iglesia con las siguientes características. Una iglesia que conoce y sigue a Jesús, es decir, Jesús lidera a la iglesia bíblicamente. Y por eso es una iglesia confiable, y vean que los símbolos son los mismos, por cierto. Y vamos a ver qué significa de confiable. Es una iglesia confiable, es una iglesia estable y una iglesia fructífera. Es lo que intentamos ser aquí en Highview en español. Una iglesia confiable, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué buen resumen es ese, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. En Gálatas 4:19, por ejemplo, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, queremos que nuestra iglesia se caracterice por este cuidado de nosotros mismos, de nuestra doctrina, que Cristo sea formado en nosotros. 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Es decir, el trabajo de Pablo es presentar a la iglesia, a ustedes, pura y sin mancha en el día de Jesucristo. Eso es una iglesia confiable en lo que estoy tratando de definir. Confiable por su doctrina, confiable por su predicación, confiable por su integridad financiera y su testimonio de santidad. Entonces, déjame listar algunas características de una iglesia confiable. Una iglesia confiable tiene un enfoque teocéntrico y no antropocéntrico, es decir, enfoque en Dios y no en el hombre, no en agradar al hombre, no en agradar al mundo, sino completamente enfocado en Dios. Una iglesia confiable tiene predicación expositiva y por eso es confiable. Tiene integridad financiera. Tiene adoración bíblica, pura y congregacional. Tiene sana doctrina. ¿Qué significa eso? Bueno, tiene convicciones bíblicas que son maduras y firmes. Especialmente ante las creencias más impopulares que hay en nuestra época. Por ejemplo, tenemos convicciones claras frente al pecado del homosexualismo, o a la distorsión de la identidad de género, o a la distorsión de la feminidad y masculinidad bíblica, o contra el evangelio de la prosperidad, o la tendencia moderna de establecer apóstoles y pastoras. Tiene un liderazgo bíblico, sabio y calificado. Eso es una iglesia confiable.
y sabe cómo lidiar con el pecado. Porque el pecado hay en todas las iglesias de todas las épocas, todo el tiempo. Una iglesia confiable es una iglesia que sabe lidiar con el pecado, con gracia y con corrección en la iglesia. Es decir, siente un peso de responsabilidad personal de que cargamos en nuestros hombros el nombre de Jesucristo. Y por último, una iglesia confiable se caracteriza por ser transparente y corregible. No busca esconder sus convicciones, no busca esconder sus debilidades. Más bien invita a una constante autoevaluación a la luz de la palabra. Eso es una iglesia confiable. Y eso es lo que buscamos ser. Es la visión que nosotros tenemos. Pero no solamente confiable, sino una iglesia estable. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, ese es un texto que se usa mucho en las bodas, cuando se va a casar a alguien. Pero en el contexto, este texto habla de la importancia de trabajar juntos. Porque juntos somos más fuertes. Y dice así, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, otra vez, si hay una crisis de estabilidad porque la iglesia es frágil, en nuestro contexto necesitamos tener la meta de ser una iglesia estable. ¿Cuáles son algunas características de una iglesia estable? Estable ante desafíos financieros, estable ante el movimiento constante de la población hispana. No queremos que alguien que se mudó hace unos años regrese y pregunte, ¿todavía existe la iglesia, por cierto? Que es muy común esa pregunta. No, queremos tener una iglesia estable. ¿Cuáles son unas características de una iglesia estable? Bueno, primero, una iglesia estable cuenta con una lista real de miembros de la iglesia. Por eso no cualquier persona que se congrega aquí es miembro de la iglesia. Son visitantes. Gloria a Dios por los visitantes. Amamos a los visitantes. Pero hay una diferencia entre un visitante y alguien que se unió a la iglesia, que es miembro de la iglesia, porque contamos con que tú has hecho un compromiso con esta iglesia de congregarte, de vivir juntos, de caminar con el Señor. Segundo, una iglesia estable se caracteriza por un proceso para unirse a la iglesia y volverse miembro, ¿verdad? Es decir, un proceso de membresía. 3, tiene una cantidad de miembros suficientemente alta como para dar estabilidad a la existencia de la iglesia, que otra vez en nuestro contexto fluctúa mucho por la mudanza de hispanos constantemente. Entonces, sí tenemos un compromiso con poder alcanzar a más personas y crecer como iglesia, para ser estables en un ambiente donde hay crisis de estabilidad. Sus miembros están comprometidos con apoyar a la iglesia financieramente por motivaciones correctas y bíblicas. No por manipulación, no porque tú vas a obtener algún beneficio extra si tú ofrendas o diezmas. Tienes motivaciones bíblicas. Seguimos juntos a Jesús. Jesús me dijo que tengo que ofrendar y tengo que diezmar. Jesús me dijo que tengo que contribuir a la obra y caminamos juntos en obediencia. Sin ese compromiso, por cierto, no puede haber esa estabilidad en la iglesia. Cuenta con estabilidad teológica, ¿verdad? Tiene líderes y maestros que son altamente capacitados y no principiantes en la palabra que son desviados por todo viento de doctrina. Si tú no tienes eso, no vas a tener una iglesia estable. Sus líderes y miembros saben lidiar con pecados y con conflictos personales de una manera bíblica y sabia.
Es decir, entienden y ponen en práctica los pasos de resolución de conflicto bíblica. Si una iglesia y los pastores y los miembros no saben cómo lidiar con conflictos, no va a ser estable. Sus miembros se caracterizan por mostrar amor, unidad y son serviciales. Los estoy describiendo a ustedes, ¿no? Y la iglesia se autoevalúa constantemente ante la palabra. Lo he repetido varias veces porque es clave para las dos. Para la confiabilidad de la iglesia y para la estabilidad de la iglesia. Autoevaluarse constantemente a la luz de la palabra. Es decir, la forma en que intentamos hacer todas las cosas con fidelidad, con excelencia y destruyendo los prejuicios de la mediocridad hispana también. Autoevaluándonos constantemente ante la palabra. Y por último, tenemos una iglesia fructífera. Es decir, otra vez, todas estas características, estas tres patas de la mesa tienen que estar juntas. Si no, no vas a ser una iglesia saludable. Puedes ser una iglesia confiable por tu doctrina y por muchas cosas y por tu liderazgo, y una iglesia estable quizá por el número de personas y el compromiso que hay. Pero si solamente están enfocados en sí mismos y de ahí nada sale, no es una iglesia saludable. Jesucristo no solamente nos dijo, vaya, enciérrense en el aposento alto y nunca más salgan. No, recibirán poder para salir y predicar el evangelio. Me encanta Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, y así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En esta ciudad necesitamos también una iglesia que sea fructífera, donde los miembros descubren cómo usar sus dones creativamente, descubren cómo usar sus talentos para la gloria de Dios, y también se equipa y se envía afuera a todas las naciones, aquellos que Dios llama a ser pastores, misioneros, evangelistas y maestros, para hacer su labor fielmente y bíblicamente. No cualquier persona, ¿verdad? Sino realmente asegurarnos de que lo que sale es bueno. ¿Cuáles características tiene una iglesia fructífera? Bueno, por ejemplo, hay salvación por el ministerio de la iglesia, es decir, personas han llegado a Cristo por este ministerio. Hay bautismos bíblicos por este ministerio. Hay compasión y ayuda al pobre y al necesitado. Hay equipamiento, es una iglesia que equipa a sus miembros y los usa según sus dones, talentos y su llamado, ¿verdad? Es una iglesia que participa en viajes misioneros, pero también apoya las misiones con oración y con finanzas. Es una iglesia donde los miembros saben enseñar el evangelio a otros, están entrenados, capacitados para hacerlo, donde también crecen en fruto espiritual, ¿verdad? Donde crecen en convicciones bíblicas, en santidad, donde se ora, se ayuna, se estudia la palabra, y donde familias crecen en disciplinas espirituales, lectura bíblica, oración, adoración, en sus hogares, por causa del ministerio de esta iglesia. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en los devocionales familiares constantemente. Y por último, es una iglesia fructífera, es donde se identifica, se capacita y se establecen nuevos líderes dentro de la congregación para el ministerio de la iglesia y también para el ministerio fuera de la iglesia. En conclusión, yo quiero que tú te unas a esta visión que Dios nos ha dado. Si tú crees que esta es una visión bíblica, fiel, que Dios está llamando
a ser parte de lo que Él quiere hacer en esta ciudad con nuestra iglesia local, yo quiero que tú renueves tu pasión y tu amor por la iglesia local. Y que tú pongas manos a la obra, que tú hables conmigo y que tú digas, pastor, ¿cómo puedo ayudar? Vamos a trabajar juntos. Dios puede usarte para su gloria de una manera que tú ni imaginas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de meditar juntos en lo que tú estás haciendo en la iglesia, de meditar juntos en la visión que tú nos has dado y en la necesidad que hay. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a cantarte con todo nuestro corazón y a vivir como tus discípulos en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, te suplico que seas tú con esta iglesia, con nuestro futuro. No sabemos qué tienes planeado para nosotros, pero te rogamos, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.